6 hormonas, son más, pero vamos a simplificar al máximo posible. Vamos a decir que son 6 las hormonas que regulan todo el ciclo estral. La directora de orquesta ¿qué se llama esa hormona? Gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. Eso es. ¿Qué se llama? Hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. Se llama hormona liberadora de gonadotropina. Se abrevia GnRH. Su abreviatura es GnRH. Gene significa gonadotropinas. Entonces no es una gonadotropina. Gonadotropinas son las hormonas que actúan sobre las gónadas. Esta hormona no actúa sobre las gónadas. ¿Ya? Entonces se llama, la R significa releasing, que significa liberadora, y la H significa hormona. ¿Ya? Hormona liberadora de gonadotropinas. O gonadotropinas si quieren, las dos acepciones son correctas, con F o con P, gonadotropinas o gonadotropinas. ¿Dónde se produce la GnRH? Hipotálamo, en la... Sí, en el hipotálamo. En el hipotálamo. ¿Cuál es la estructura química? Ya lo van a saber porque me lo van a hacer de tarea. Es un decapéptido. ¿Qué quiere decir? Que está compuesto de 10 aminoácidos. De 10 péptidos. Es un decapéptido. Entonces, ¿qué cosa tenemos que saber? ¿Qué se llama? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se produce? En el hipotálamo. ¿Sobre qué órgano actúa? La hipófisis. Sobre la hipófisis. ¿Y qué hace en la hipófisis? ¿Qué hace la hipófisis? Libera las gonadotropinas. Libera las gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? La LH y FSH. FSH y Entonces, esta se produce en el hipotálamo. FSH y LH. ¿Qué se llama la FSH? Hormona folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. ¿Cuál será su función? Casi todas las hormonas nos dicen su función. Uno presta un poquito atención al nombre y ya sabemos la función. Estimula la maduración de los... Si se llama folículo estimulante, ¿cuál será su función? La maduración de folículos. Estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos. Esos folículos que ayer dibujamos que hay desde chiquitito, mediano y grande. Entonces, ¿por qué se hacen grandes? Por acción de la FSH. ¿Ya? Hormona folículo estimulante. Estimula el crecimiento y desarrollo de los folículos. ¿Qué estructura tiene? Glucoproteína, glucoproteica o glicoproteica, como ustedes quieran. Glucoproteína o glicoproteína. ¿Ya? Entonces la FSH, producida por la hipófisis, ella sí es una gonadotropina. ¿Por qué? Porque actúa sobre las gónadas. ¿Cómo se llama la gónada femenina? Los ovarios. Ovario. Entonces la FSH va a actuar sobre el ovario, haciendo que crezcan el o los folículos. La otra hormona gonadotrópica que se llama La luteinizante. hormona luteinizante. Luteinizante. Nos dice una de las tres funciones que tiene el nombre. ¿Cuál es su función entonces? Por lo menos una. Liberar el óvulo maduro. Maduración final del folículo. Maduración final del folículo. La ovulación y la que está en su nombre. La formación del cuerpo lúteo. La formación del cuerpo lúteo. Luteinizante. ¿Qué se llama? Luteinizante. Entonces, una de sus funciones es luteinizar. ¿Qué quiere decir luteinizar? Formar el cuerpo lúteo.
Pero resulta para que se forme el cuerpo lúteo, primero tiene que haber una ovulación. Y para que haya una ovulación, primero tiene que madurar el folículo. Entonces son tres funciones de la LH. Maduración final del folículo, la ovulación, o sea que se reviente, y luego la formación del cuerpo lúteo. Doctor, Sí. esta hormona tiene un pico, Sí. el cual genera la ovulación. la ovulación. Sí. ¿Es posible poder predecir en qué momento se va a dar ese ciclo? Tienen que haber ciertas condiciones que ahorita la vamos a ver. Ah, ya. Tiene que haber progesterona baja. Ya. Si la progesterona está alta, no va a causar ovulación. Entonces tiene que haber folículo dominante, un folículo de Graf tiene que haber, y que el nivel de progesterona en sangre esté bajo. Para que se dé el Para disparo. que se dé, porque siempre hay secreción de LH, pero hace así nomás. Sí. Y de golpe tiene una subida Ajá. de 4 o 5 veces más su volumen normal. Y ese pico, se llama pico preovulatorio, es el que va a causar que el folículo ovule. Ya. ¿Ya? Pero tiene que haber ciertas condiciones, entre ellas progesterona baja. Si la progesterona está alta, no va a causar, no va a haber esa nivel. ¿Ya? En el ovario se producen dos hormonas, ¿no es cierto? ¿Qué hormonas se producen en el folículo dominante? ¿Cuál? Esa. Estrógeno. Estrógeno. En general se dice estrógeno. Produce estradiol. Entonces, mientras más grande el folículo, más estradiol produce. Entonces, por eso, cuando ya hay un folículo dominante y produce la hormona que causa el celo, que es el estradiol, ahí ya se producen los síntomas del estro, los celos. Estrógeno, la hormona que produce el celo. Estrógeno, la hormona que genera el celo. ¿Ya? Entonces el estradiol es producido por el ovario, específicamente por el folículo ovárico. Y cuando está alto su nivel en sangre, se produce el celo. ¿Qué características tiene una vaca en celo? Una inflamación de la vulva. Inflamación de la vulva, edema de la vulva. ¿Qué más? Una secreción cristalina. Secreción de mucus cristalino a través de la vulva. Ese muco es producido por el celo. Bueno, Deja de comer y su actividad cambia. está inquieta. Camina más del doble de una vaca que no está en celo. O sea, hay mucha inquietud. Orina frecuentemente, no es que orine más, sino que orina a cada rato. Orina frecuentemente. Entonces, todos esos síntomas son los síntomas producidos por el estrógeno. Internamente hay fuertes contracciones uterinas. Internamente se abre el cervix. Entonces, todas esas cosas no las vemos, pero pasan dentro de la vagina. Entonces, ¿cuál sería el órgano blanco del estradiol? ¿Sobre qué órgano actúa? ¿Qué hizo frío? ¿Sobre qué órgano actúa? Sobre el útero. Actúa sobre el útero, actúa sobre la vagina, actúa sobre el aparato reproductor de la hembra en general, ¿no? Útero, cervix, vulva, se enrojece, hay hiperemia de la vulva, toda esa acción de los estrógenos. Y actúa sobre el sistema nervioso central, no solo sobre el aparato reproductor. Esa inquietud, esos cambios de comportamiento son causados por el estrógeno. Están inquietas, monta a otras vacas, pero el síntoma principal es que se deja montar, acepta la monta, ya sea de otras vacas o del toro. ¿Ya? La que se queda quieta y acepta la monta, esa es la que está en celo. La que está montando no indica nada. Si se quedó quieta y acepta 100%, esa está en celo. ¿Ya? Entonces tiene dos lugares el estradiol. Y sobre el hipotálamo ejerce una cosa que se llama
retroalimentación. ¿Qué sería el concepto de retroalimentación? El concepto de retroalimentación positiva, como en este caso, es que cuando una hormona está alta, hace que suba el nivel de otra hormona. Entonces aquí fíjense, el estradiol va a hacer que el hipotálamo produzca más NRH, va a hacer que la hipófisis produzca más FSH, la FSH va a ayudar a que ese folículo crezca más todavía, y en determinado momento, si la progesterona está baja, se va a liberar la LH, el pico, siempre se libera, pero va a haber un pico de LH que va a causar, ¿qué cosa va a causar ese pico de LH? La liberación o maduración. Antes de eso, por orden, ¿qué va a causar? Maduración final de ese folículo, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Entonces fíjense que el estrógeno lo podemos usar como inductor de ovulación. ¿Cuál es la hormona que produce la ovulación? La LH. El problema con la LH es que es carísima. Hay LH. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, no podemos conseguir LH. Pero en algunos países vecinos sí se puede. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se extrae la LH? De hipófisis. Entonces hay que irse al matadero, normalmente sacar la cabeza del cuchi, serruchar, buscar la hipófisis y purificar la LH. Sí. Doctor, en peces también se hace ese tratamiento. Directamente la hipófisis se pone en el agua que están los peces y esta, bueno, genera este tipo de... He investigado la otra vez, cuando nos dio la tarea, y dice que para animales, para mamíferos, el proceso es mucho más complicado por el tema de que pueden provenir contaminantes en el producto. ¿Cómo sería esto? Entonces, por eso es que es muy cara. Hay LH, hay FSH de extracto de hipófisis, pero no es asequible. Se usa para algunos tratamientos especiales, que es muy cara la dosis, $50 una dosis, algo así. Entonces, si yo sé que la LH es la que causa la ovulación, ¿qué otras alternativas tengo que sean más baratas? Que causen liberación de LH. La hormona liberadora. Consigo GnRH que es mucho más barata, $1 la dosis. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber, para que yo pueda usar el tratamiento más barato y que tenga una eficacia similar. No tengo LH porque no hay donde comprar. ¿GnRH tengo? Sí. Yo le vendo GnRH al doctor Pescadito. ¿Lo conocen, doctor Pescadito? Al doctor de Corcuy. Sí. Él usa GnRH de vaca para su reproducción de peces, para no estar extrayendo hipófisis Claro, de peces. Entonces, una hormona barata, entonces la misma de vaca, la misma GnRH de vaca se usa para varias especies, inclusive peces. ¿En qué momento tiene que aplicarse, doctor? ¿Dónde se fue? Ya pregúntele al doctor Pescadito. Ya. No, en vacas, por ejemplo. En vacas lo vamos a ver con Mamífero. calma. Vamos a ver Ya. cuándo necesitamos. Cuando hablemos ya de sincronización de celo, vamos a ver que es muy usada Ya. ahí, para inducir ovulación en un momento preciso. Entonces, pero, ¿qué pasa si yo soy tacaño y no quiero usar GnRH? ¿Qué otro inductor de ovulación puede usar? ¿Del toro? No. ¿Cuál? ¿Estradiol? Estradiol. El estrógeno produce retroalimentación positiva sobre el hipotálamo, hace que se libere GnRH y la GnRH va a hacer que se libere LH. Por eso es que en los programas de sincronización a tiempo fijo usamos mucho estrógeno, mucho más barato que la GnRH todavía. ¿Ya? Entonces, si yo sé cómo actúa, el estradiol ejerce retroalimentación positiva sobre el hipotálamo, va a hacer que el hipotálamo libere GnRH y la GnRH va a causar la ovulación. Pero no es que el estrógeno sea LH, él no hace ovular. Indirectamente, por dos vías, primero tiene que actuar sobre el hipotálamo y el hipotálamo tiene que actuar sobre la hipófisis. Es lo mismo que consumir arginina para estimular el crecimiento.
No sé. ¿Qué es la arginina? Es un aminoácido que es la base para la hormona de crecimiento. Para la gonadotropina. Sí. Entonces, fíjense, si yo domino, y van a tener que dominar estas 6 hormonas, porque las vamos a dar 20 veces de tarea, hasta que todos entiendan la acción de cada una de las 6 hormonas. Y eso que no me estoy complicando la vida con inhibina, activina, factor de crecimiento similar a la insulina, la otra que se produce en los adipocitos. Me estoy olvidando de todo eso. ¿Ya? Entonces, el estradiol tiene 2 lugares de acción. Sobre el aparato reproductor, produciendo todos esos cambios, edema, hiperemia, apertura de cervix, contracciones uterinas, y sobre el sistema nervioso central, y sobre el hipotálamo, haciendo que se libere GnRH. ¿Y por qué es positiva? Porque si está alto el estrógeno, va a hacer que esté alto la GnRH. Y la GnRH va a hacer que se libere FSH y LH. Entonces, una vez que se produjo la liberación de LH, va a ocurrir la ovulación. Y ya no va a haber folículo. Eso es mentira, siempre hay folículo. Pero ya no va a haber folículo dominante. Folículos chiquitos van a haber algo. Y aquí, ¿qué se va a formar? El cuerpo lúteo. ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo? ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo? Progesterona. Produce la progesterona. La progesterona, ¿sobre qué órgano actúa? No, Actúa sobre el embrión. se produce en el ovario. ¿Sobre qué órgano actúa? No, Sobre el útero. sobre el útero. Actúa sobre el útero, dando las condiciones para que se lleve a cabo la gestación. Entonces, el estrógeno provocaba contracciones uterinas, la progesterona relaja el útero. El estrógeno abría el cervix, la progesterona cierra el cervix con un tapón mucoso. Entonces, la progesterona hace lo contrario del estrógeno. Relaja el útero y da las condiciones para que se pueda llevar a cabo la gestación. Entonces, pero aparte de eso, la progesterona tiene retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Baja. ¿Qué quiere decir? Que la progesterona tiene Disminuye. retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Que si la otra está aumentando, esta está disminuyendo. Cuando una hormona está alta, disminuye otra, que es negativa. Entonces, si la progesterona está alta, va a disminuir la producción de GnRH. Va a bloquear al hipotálamo y va a disminuir la producción de GnRH. Entonces, si no hay GnRH, no hay FSH, no hay LH. Entonces, por eso es que depende cuando actúa la LH, si la progesterona está baja. Porque aquí lo está bloqueando, aquí arriba. Claro. Está bloqueando al director de orquesta. Ya, la GnRH es la hormona que dirige toda la orquesta del ciclo. La progesterona. Entonces, si la progesterona está alta, por ejemplo, supongamos que la vaca estaba en celo, la cubrió el toro, la inseminamos, quedó preñada. Si está preñada, ¿va a repetir celo en los 21 días? No va a repetir. Normalmente hay vacas preñadas que repiten celo, hay que tener cuidado. Pero en el 99% de las veces no va a repetir. Biología no es matemática, no es 100%. Entonces, pero si la progesterona está alta, como está bloqueando el hipotálamo, no van a haber nuevos folículos dominantes. Y se va a mantener la gestación hasta el final. Y no van a entrar en celo las vacas. Pero ya les digo, es posible encontrar vacas en celo estando preñadas. ¿Y eso por qué? Porque siguen creciendo los folículos aquí
Y a veces hay un folículo despistado que produce alto estrógeno. Que si está preñada puede presentar síntomas de celo. No es lo normal, pero no es excepcional. Entonces puede decir que esa vaca está vacía porque le estoy viendo dejarse montar. Vayan a palpar, está preñada. Entonces, el que esté en celo no significa que esté vacía. ¿Y no genera contracciones uterinas que provoquen aborto? Puede, pero no, normalmente no. O sea, sigue tapado, pero eso, háganme acuerdo, tenemos que hablar de otro concepto que se llama ondas foliculares. Todo el tiempo crece el folículo, no solo ese único dominante. Entonces hay veces que crece un folículo grandecito y ese produce estrógeno también. Y por eso hay celo, pese a estar preñado. Varias veces yo lo he comprobado. ¿Ya? Entonces la progesterona bloquea el ciclo estral. La progesterona corta el ciclo estral porque está bloqueando el hipotálamo. Si la vaca no fue cubierta o el toro no la logró preñar, ¿qué va a pasar? ¿Quién es la hormona que va a hacer que repita celo? ¿Cuál? La prostaglandina. Entonces el útero el endometrio va a producir prostaglandina F2 alfa. El útero produce prostaglandina alrededor del día 16 del ciclo estral, 16, 17 del ciclo estral. ¿Cuándo produce prostaglandina? Cuando no detecta que el útero está ocupado. ¿Y qué se llamaba la señal química que manda el embrión y le dice al útero, oye, por favor, no produzcas prostaglandina porque estoy yo aquí? Interferón tal. Entonces, si la señal es baja, porque eso pasa muchas veces, que hay microabortos, la señal no es muy buena, o no hay señal, si el útero está vacío, el útero va a producir prostaglandina por ahí por el día 16, 17 del ciclo. ¿Y cuál es la acción de la prostaglandina? Entonces, el lugar de producción de la prostaglandina, endometrio. Estructura química, ácido graso, derivado del ácido graso araquidónico. ¿Y cuál es su principal función? Tiene dos funciones. La contracción uterina. Romper el cuerpo lúteo, luteólisis. Entonces va a romper el cuerpo lúteo. Va a romper el cuerpo lúteo y va a provocar contracciones uterinas. Dos cosas. La principal, destruir el cuerpo lúteo. Entonces, si destruye el cuerpo lúteo, ¿qué pasa con el nivel de progesterona? ¿Dónde se producía la progesterona? En el cuerpo lúteo. Y Va a si no hay bajar. cuerpo lúteo, va a Va a bajar bajar. en sangre el nivel de progesterona. ¿Qué va a pasar con el freno que había sobre el hipotálamo? Va a desaparecer. Ya no hay freno. El hipotálamo vuelve a producir NRH, hace que la hipófisis produzca FSH, la FSH estimula el crecimiento de los folículos del ovario y en determinado momento la LH va a ser ovular. Y por eso es que ciclo se repite eso indefinidamente hasta que haya alguna alteración, como la preñez. Entonces, la preñez detiene el ciclo estral. O algún problema hormonal. Hay un cuerpo lúteo persistente que no quiere destruirse. Cuerpo folículo, quiste folicular que hace que la vaca entre en celo cada rato. Entonces hay varias alteraciones. Entonces fíjense que son 6 las hormonas que regulan el ciclo estral. Anótenselas ahí para la tarea. ¿Cuáles son las 6 hormonas que regulan el ciclo estral? GnRH. ¿Dónde se produce la GnRH? En el hipotálamo. ¿Sobre qué órgano actúa? Hipófisis. Estructura química, 10 aminoácidos. Luego, FSH, ¿dónde se produce?
en la hipófisis. Estructura química, glucoproteica. Función, estimular el crecimiento y desarrollo de los folículos. ¿Sobre qué órgano actúa? Ovario. La LH, ¿dónde se produce? Estructura química, igualita a la otra, glucoproteica, cambia un poquísimo. Luego, ¿sobre qué órgano actúa? El ovario. ¿Qué hace en el ovario? Maduración final del folículo, ovulación y formación del cuerpo adulto. Fíjense que toditas nos dicen por lo menos una de sus funciones, a excepción de, ¿cuál es la que no nos dice nada? GnRH nos dice. La GnRH se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, ¿cuál es su acción? Liberar las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? FSH y LH. FSH, estimula el crecimiento de los folículos. LH, luteiniza, ya nos está diciendo algo. Progesterona, a favor de la gestación. Estrógeno, produce el celo. La única que no dice mi mierda se llama prostaglandina. Esa tenemos que saber qué hace porque el nombre no nos ayuda. Se llama prostaglandina porque fue aislada por primera vez de la próstata. Entonces, no hay varios tipos de prostaglandina. La que nos interesa en reproducción es la F2-alfa. Esa tienen que saber. ¿Cuál es su principal acción? Destruir el cuerpo lúteo y provocar contracciones uterinas. Esas 6 hormonitas me traen un informecito de una página de cada una. ¿Está bien? 6 paginitas. Y le voy a tomar examen sorpresa de esas 6 hormonas. ¿Ya? Y van a exponer también, así les voy a preguntar.